es la base para otras de las pruebas, por ejemplo, que vamos a ver en el transcurso del curso. Entonces, ustedes se acuerdan que hay espiros que son, hay unos espiros que son lentas, y otros que son como pulsadas. Acuérdense que aquí mido la capacidad vital, que aquí mido la capacidad vital forzada, ¿cierto? Acuérdense que los parámetros tenemos que estar el B1 sobre la capacidad vital forzada, está la capacidad vital forzada, está el B1 y está la relación perdón, están los flujos PER 25-75. ¿Listo? ¿Qué habíamos dicho de esta? Que el valor es mayor o igual a qué? ¿Mayor a qué? A 70. Y que esta es la que me indica la oposición. Habíamos dicho que esta es mayor o igual a 80. ¿A 80 qué? ¿Por ciento del reducción de sentido? Y que este es el indicativo de reducción. Pero que también me da la severidad. Y que el B1 es el que me evalúa la severidad de la obstrucción. Y que estos flujos, el valor de este también es mayor o igual al 80%. Estos flujos, acuérdense que dijimos que están entre 75 y 80, pero que los vamos a trabajar en el 80%. Y ellos me hablan de posible obstrucción de vías aéreas periféricas. ¿Por qué posible obstrucción? Porque yo puedo tener una posible obstrucción, por ejemplo, como un cigarrillo, por haber estado acá expuesto al aire acondicionado, ¿cierto? Por haberme tomado una gaseosa muy fría, o por haber inhalado un olor muy fuerte. Entonces, esos son como los parámetros básicos. También hablamos dentro de la espirometría que había una curva que se llama, ¿cómo se llama esta? Inspiración. ¿Cómo se llama esa curva? Flujo volumen, no se les olvide. Esta es la inspiración, esta es la expiración, ¿cierto? Y todo eso se llama como capacidad vital forzada. ¿No se les olvide? ¿Listo? Entonces es súper importante. También, ¿qué más habíamos dicho? Que hay otra curva que se llama volumen tiempo. ¿Listo? Entonces, en base a estas dos curvas que habíamos visto, hay que ver una cosa muy importante sobre lo que vamos a empezar hoy, que son los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad de las curvas. Entonces vamos a empezar con el primero. Entonces, resulta que cuando yo hago la espirometría, yo siempre tengo que buscar que la espirometría sea una espirometría satisfactoria según la normativa. ¿Listo? Y desgraciadamente en estos momentos lo que más hemos visto es que ya nadie se preocupa por la aceptabilidad, la reproducibilidad, sino que todo el mundo está haciendo las espirometrías, digámoslo así, a la loca, como quieren. Y eso es un daño muy grande para los pacientes porque los diagnósticos pueden ser errados. Pues, ¿a qué se refiere con aceptabilidad? Entonces, aceptabilidad se refiere a la morfología de las curvas. ¿Qué se trata cuando yo digo morfología? ¿A qué se refiere morfología? A la forma, ¿listo? A la forma como son las curvas. ¿Te acuerdas que cuando vemos las curvas se describía y decía tiene que subir, tiene que llegar a un pico y enseguida bajar? La aceptabilidad se refiere a la morfología de las curvas, o sea, a la forma en que son hechas las curvas, ¿cierto? Y la reproducibilidad o repetibilidad se refiere a los valores entre curvas.
evaluadas en dos parámetros, en la capacidad vital forzada y en el performance. ¿Listo? Entonces, aceptabilidad es forma de las gráficas. Repetibilidad o reproducibilidad se refiere a los valores en el gráfico. Entonces, vamos a ver cada uno. Entonces, la aceptabilidad se refiere a que las curvas tienen que ser, digámoslo así, de una manera lo más perfectas posible. Entonces, ¿se acuerdan que la curva flujo-volumen habíamos dicho que tiene que tener la inspiración y tiene que tener la expiración? Entonces, ella dice, los criterios de aceptabilidad dice que la curva tiene que ser libre de artefactos. Entonces, que no haya todos en el primer segundo, que no haya cierre, ya les voy a mostrar cómo se ve, ¿listo? Que no haya cierre de glotis, que no haya terminación prematura, que no haya un esfuerzo variable, que no haya escapes de aire y que no haya sucesión de las horquillas. Eso se refiere a que esta curva y esta curva, así yo dibujé torcido, pues ellas tampoco en el papel van a salir muy derechas. Tienen que estar así, que no haya nada, ningún artefacto, ni bajando, ni acá, ni acá, para que puedan ser curvas aceptables. ¿Y qué más dice allá? Que tenga un comienzo aceptable. El comienzo aceptable, ¿se acuerdan que yo les dije un parámetro que se llamaba volumen extrapolado? Que yo les dije, el volumen extrapolado se lo muestra uno en el espirómetro, pero es cuando esta curvita no empieza acá, sino que empieza así. Este pedazo que es esta desviación acá se llama volumen extrapolado. Entonces, ¿qué quiere decir? No es aceptable una curva que tenga volumen extrapolado. Tiene volumen extrapolado y el espirómetro me dice, tiene volumen extrapolado mayor al 5%, hay que repetir la prueba. Por eso es que las espirometrías son tan cansonas para hacer, porque se tiene que hacer hasta 10 pruebas buscando 3 que sean aceptables y reproducibles. ¿Listo? Entonces, que tenga un comienzo aceptable. Y en esta curvita hay que evaluar que ella sea una meseta, ¿cierto? Con la normativa vieja que dure 6 segundos y con la normativa nueva que dure 15 segundos. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces hay que evaluar las dos. Entonces cuando ustedes están en la práctica, a ustedes las van a poner a hacer las espirometrías, los van a hacer las espirometrías, y cuando ustedes lo están haciendo, se tienen que fijar en la curva que está haciendo el paciente. Porque usted no lo puede dejar que se canse sabiendo que la curva no es aceptable y tiene artefactos. Más bien lo que hace es que suspende la prueba y vuelve y empieza la prueba siguiente. Entonces por eso se vuelve muy cansón, tanto para ustedes que tienen que estar repitiéndole al paciente cómo la tiene que hacer, como para el paciente que la tiene que hacer y tiene que hacer el esfuerzo. Ayer le estamos haciendo a un niño de 10 años, pero qué tortura hacerle las espirometrías a muchachos. Primero porque es súper cansón. Bueno, y sobre todo que cuando son hijos de ricos, pues los papás dejan hacer lo que les dé la gana, y eso tampoco es bueno. Porque el muchachito no estaba tomando en serio la prueba, antes ya nos tenía fatigados de estar explicando cómo era y lo chabra que él entendía, pues era el bobo. Entonces, pues hay que tener una paciencia infinita. Entonces, estas curvas es la aceptabilidad. Entonces, miren que acá yo les estoy diciendo, esta aceptabilidad de acá es como estaba desglosada en el 2005. Y allá en el 2019 están diciendo, esas curvas tienen que estar libres de todo esto, pero vamos a poner mucho más cuidado en la de volumen tiempo. Estas no pueden tener artefactos, pero esta tiene que tener mayor a 15 segundos, ya no a 6 como era en la normativa 2005. ¿Por qué les tengo que enseñar las dos? Yo les dije en la clase pasada, porque hay laboratorios que no han actualizado los espirómetros y los espirómetros siguen sacando espirometrías de 6 segundos. Pero eso va a ser el software, eso no va a nada más, ellos tienen que hacer actualizarlos, sino que hay espirómetros que no se dejan actualizar. Entonces ellos todavía están haciendo espirometrías de 6 segundos. Pero la normativa no hay que hacer que los espirómetros los cambiaron y ya hacen tiempo expiratorio de 15 segundos. ¿Qué pasa con eso? Cuando el paciente no es capaz de hacer todo esto en 15 segundos, entonces la normativa me dice, al menos que tenga una meseta, que dure cuánto dice ahí,
que sea menor a 0.025 litros, ¿cierto? Entonces hay que mirar qué tiene de bueno que el espirómetro le va diciendo a uno, esa receta sí lo alcanzó. Pues no todos, los más modernitos le van diciendo a uno que no va bien. Entonces ahí es donde se van dando los criterios de aceptabilidad. Las que no cumplen con esto, ¿qué pasa? Hay que repetir otra vez, y repetir otra vez, y repetir otra vez, hasta que usted consiga esos criterios de aceptabilidad. Cuando hablamos de reproducibilidad, la reproducibilidad se refiere a que hayan 3 maniobras muy similares, entre valores similares. Entonces, ya se toma la normativa, en esa sí se toma la normativa en 2019 y dice, cuando son mayores de 6 años, la diferencia entre curva y curva debe de ser menor a 150 milímetros. Gracias. Y cuando son menores de 6 años, tiene que ser menor a 100 milímetros. Ahorita en las espirometrías que les voy a pasar, vamos a hacer todo eso como le saca la reproducibilidad. Entonces, acuérdense, aceptabilidad son formas o cómo es la curva. Reproducibilidad es valores valoradas según si son mayores de 6 años o si son menores de 6 años. ¿Listo? Entonces, esa parte de la reproducibilidad la vemos ahora. Entonces es importante porque cuando yo hago las espirometrías, que tengo que hacer 3 aceptables y reproducibles, cumplen con criterios de calidad. Si las espirometrías no cumplen con criterios de calidad, usted no puede diagnosticar al paciente. Pues, categoría A son 3 aceptables y reproducibles. ¿Listo? Categoría B son 2 aceptables y reproducibles. Categoría C son 2 aceptables y con una reproducibilidad, digamos así, menor de 200 a 200 minutos. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de nuevo la normativa de ahora? Que sacó esa categoría U. La categoría U se refiere a pruebas útiles para que lo tengan presente cuando tengan que interpretar, que son esos pacientes que definitivamente no son capaces de hacer ninguna prueba, por X o Y motivo. ¿Cierto? Que usted intenta y las curvas que saca, como van a ver ahora una, son las ideales. Esa es la curva de un paciente. Entonces usted le hace 10 espirometrías, 10 intentos y todas son así, usted ya sabe que ese paciente no fue capaz. Entonces eso se interpreta como una prueba útil, poniendo un mensaje diciendo que es la única curva que se le va a dar al paciente. ¿Cierto? Que no hay curvas aceptables ni curvas reproducibles. Eso es lo único que se puede hacer, o sea que eso es lo que hay que interpretar. Entonces ellos lo sacaron como una prueba útil, porque si es la que hace el paciente, pues es lo único que yo tengo para interpretar. ¿Listo? Porque primero se colocaba que no había, que el paciente no había sido capaz. Un profesor dijo que ni curvas aceptables ni curvas reproducibles. Sí, no aceptables ni reproducibles. Cuando yo hago las espirometrías siempre tengo que buscar 3 aceptables, o sea que sean 3 que con las gráficas perfectas, digámoslo así, ¿cierto? Y 3 reproducibles, o sea que los valores se asemejen y no sean mayores a cuando si son niños, menores de 150, de 100, perdón, si son mayores de 6, menores de 150 niños. Entonces, eso es súper importante. Entonces vamos a mirar los dibujitos de la aceptabilidad. Ustedes se fijaron en los videos de interactiva, ninguno se los va a mirar. No, pues no considero que los miren porque ahí están los, cómo se hacen las maniobras. Y si no los pueden ver, por favor me dicen para organizar. Entonces miren, aceptable es que sean bonitas. Listo, miren que esas están sin ningún artefacto. Listo. Eso es bonito. Y reproducible, terminen acá. ¿Qué ven de diferente entre estas y las de allá? ¿Qué ven de diferente entre esas dos curvas de abajo? ¿Qué es de diferente? Las de abajo. ¿Qué ven de diferente? Miren que si ven en la primerita, donde dice figura 17, están una encima de otra. Si una curva está una encima de otra, quiere decir que los valores son ¿qué? Iguales, ¿cierto? Pero miren en la otra de allá,
los valores, miren que las curvas hay una más arriba, otra más abajo, quiere decir que los flujos que hizo el paciente son diferentes, entonces no son reproducibles porque no se asemejan y no se acercan los valores. Entonces, por eso se habla de aceptabilidad y de reproducibilidad. Listo, se la devuelvo porque voy a... Pues ahí uno cuando determina que, pues, que es U, como se hacen igual a 6 y ya si no dio 6 Pues, ¿cómo así? ¿Cuándo determina que es U? sí. Cuando usted hace todas las pruebas que ya puede hacer con el paciente y usted ve que todas son iguales y ninguna quedan aceptablemente reproducibles. Sean de las mismas series. Pues, 10, puede ser hasta 10. Hay equipos que dejan hacer hasta 12. Usted las intenta. Claro que usted ya evalúa al paciente. Si es un paciente que a la segunda está cansado, que está con sibilancias, que usted ve que ya no está capaz para la prueba, bueno, en caso para veces es 12 capaz. Sino que hay unos que uno es que yo sé que si le explico y lo intento otra vez es capaz. Y hemos hecho hasta 12 y en la 12 será buena. Así nos ha pasado. Y todo el mundo dice, cuando ustedes leen en la literatura les dice, después de 6 curvas el paciente está cansado, y es verdad, el paciente está cansado. Pero cuando uno está en la práctica clínica, uno ya empieza a ver el tipo de paciente que tiene. Hay veces es que está asustado, hay veces es que uno no le entiende a uno como uno, es como cuando yo soy profesor acá. Yo intento hacer lo mejor posible para que todo el mundo me entienda, pero no todos me entienden, ¿cierto? Eso pasa con los pacientes, usted le explica la prueba, pero él a usted no lo entiende. Y eso va, por ejemplo, en las palabras. Entonces ustedes cuando vayan a hacer espirometría, hay veces que dicen, toma el aire con fuerza, bótelo con fuerza. Hay veces a otros hay que decirle, chupa el aire y bótelo, ¿cierto? Mire que es chupar y tomar es un lugar diferente, ¿cierto? Entonces hay que asemejarse mucho al lenguaje del paciente. Entonces hay que saber cómo se lo explica, porque a veces ustedes con una sola palabra cambia el entendimiento y les falta hacer la mejora. Entonces es como bajarse a ese nivel de que el paciente sea capaz de entender. Y lo otro es, las pruebas de función pulmonar hay que mostrarle al paciente cómo se hace. Si usted no le muestra, no. Si yo le digo a ustedes, tomen el aire con fuerza y bótenlo. Mire, muchos me hacen, tomen el aire por la nariz con fuerza y bótenlo. Entonces muchos hacen, tómenlo con fuerza, pero usted tiene que mostrar cómo se toma con fuerza y cómo se toma con fuerza. Porque a veces uno, bótelo con fuerza. Y botan es con los cachetes. Y las pruebas de función pulmonar se botan desde el abdomen. Entonces, eso cambia mucho las pruebas. Pues entonces, aquí son unos artefactos, como ustedes pueden ver acá, esa prueba cumple. Aparte que en este momento los libros, todos, traen todavía las figuras de las curvas hasta el 2005, pues con la normativa 2005 que era hasta 6 segundos. Entonces, por eso ustedes en los dibujos siempre van a encontrar que les muestren los 6 porque no han salido los textos actualizados que nos muestren las experiencias hasta aquí. Entonces, tienen que ser ya en las pruebas como las que ustedes van a ver ahora. Entonces, eso es una curva volumen-tiempo normalito que dura más de 6 segundos, pero miren la de allá, es una curva cortica. Y esa curva cortica significa que el paciente terminó la maniobra antes del tiempo. Entonces él está haciendo y para, ya. Entonces eso fue lo que registró el equipo. Esa curva no es aceptable. Él tiene que alcanzar todo el tiempo predeterminado, sea 6 o sea 15 segundos. En la volumen-tiempo, entonces, en la volumen-tiempo, por ejemplo, en esa cierre prematura, esa terminada prematura, mire que da una caída acá y no cierra así la línea como debería de cerrar, y eso es una terminación que no es aceptable, hay que repetir la prueba. Y mire que la llevaba súper linda, había hecho la subida, había alcanzado la especie de punta, no todas salen en punta así como esta. Hay pacientes que no son capaces de hacer la punta completa, pero desde que suba y empiece a bajar derechito, sube. En la otra figurita es que hizo tos, entonces cuando hay tos hay exceso de tos, ¿cierto? Entonces el mismo va a salir. Entonces se ven esos artefactos en la vez. Pero hay pacientes que tosen todo el tiempo, sobre todo los del EPOC. Eso tosen y tosen y tosen. Entonces salieron las pruebas útiles para aceptar esas pruebas de tos como pruebas que se puede interpretar. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene crónica. Eso es súper importante. Ya. Ahora esta es tos, pero en la volumen tiempo.
Y la otra es la que más hace los jóvenes. Uno le dice, tome el aire y bótelo con fuerza. Y dice que va allá. Hace dobles esfuerzos. Y eso es lo más común que hay en los jóvenes. Como que no entienden la palabra votar seguido. Pero es una lucha constante. En cambio, el viejito se le dice y él lo hace. ¿Ya? Dura menos tiempo, pero lo hace. En cambio, el joven es que no. Entonces, bótelo no. Usted lo va a botar largo y sostenido. No, así no hay manera, pues. Entonces, son más difíciles. Esta es una curva cuando el paciente no hace un esfuerzo adecuado, también es muy común en los jóvenes. Los que van a entrar a trabajar, muchachos que les hacen pruebas de espirometría, que luchan. Los que hacen las espirometrías laborales terminan súper desgastadas de la voz, porque la gente no se entiende. No sé si es la forma de ellos de explicar, pues que el paciente en realidad no entiende, pero hay curvas así como esta. Entonces uno lo que les dice es, si le hace mal, arreglan el trabajo. Entonces, ¿usted qué hace? Entonces, es muy común. ¿Listo? Acá también es una curva con esfuerzo variable, pero no en el tiempo. Y la otra es un intento de simulación, que es cuando hacen sentido. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante conocer eso? Porque cuando usted conoce el error, sabe qué le tiene que decir al paciente que tiene que corregir. Entonces, está haciendo esfuerzos variables, ¿qué quiere decirle? No es botando, sino que es seguido y sostenido. Una persona que haga espirometría esencial, que haga mucho, termina muy desgastada de la voz y termina con muy, como dicen los viejitos, con mucha carraspera acá, porque la garganta termina pelada, no que está hidratando todo el tiempo. Acá también es cuando se desconecta el sistema, que hay veces las boquillas se caen, el paciente las muerde tanto que las saca del espirómetro y ahí mismo se ve que hay una caída en los flujos, pero ya sabe uno que es la boquilla que se desconectó, entonces hay que volver a conectar. ¿Qué es lo aburridor? Recuerde que tiene la voz del paciente, entonces olvida al paciente que le coja la boquilla y la acomode bien. ¿Listo? Pues eso es lo que más nos gusta saber. Allá es una terminación temprana y la otra es la terminación como debe ser. ¿Cuál es el que tiene que terminar esta calcula con el eje y no debe terminar como en una meseta, como en una curva? Acá les voy a explicar cómo será, pues qué es lo que yo necesito para hacer la espirometría. Entonces, lo que necesito hacer para la espirometría, primero que todo, tiene que haber un consultorio que tenga un tallímetro, que tenga una pesa, que tenga el espirómetro, que tenga boquillas, que tenga preferiblemente una válvula unidireccional para que saque el flujo, porque ¿qué está haciendo el paciente todo el tiempo? Botando el flujo, ¿cierto? Y acuérdense que hay tuberculosis que uno no se da cuenta, hay mucha frecuencia, hay COVID mucho ahora que uno no se da cuenta, y todo ese flujo lo recibe uno. A partir del COVID, cuando estalló el COVID, las pruebas de espirometría se suspendieron, las pruebas se suspendieron como por 2 años. ¿Por qué? Pues porque eran flujos y nosotros no podíamos exponernos a los flujos, porque todos tenían pues muy contaminados, entonces era demasiado peligroso. Pero ya lo que uno hace es que lo hace con mascarilla de alta eficiencia o con mascarilla simple, pues dependiendo del tipo de población que uno tenga, pero sí deben ser mejor ventilados, los hospitales donde uno lo hace, pero no se cumple. Los hospitales, el salón más oscuro que haya, ese es el que deja para espirometría. ¿Listo? Porque tiene que ser el más alejado, porque no limitan tanto para que no asusten a los otros. ¿Listo? Entonces, usualmente es el más alejado que hay. Entonces, primero tiene que haber un requerimiento estructural, donde yo tengo que tener todas las cosas que necesito para hacer la espirometría, pero también tener donde los desechos peligrosos y cosas como todo el material físico. Como segundo, siempre hay que explicarle al paciente qué es la espirometría y para qué se la voy a realizar. La espirometría no detecta cáncer y todos los pacientes cuando les hacen la espirometría por primera vez piensan que les vamos a decir que tienen cáncer de pulmón. La espirometría no determina cáncer, la espirometría lo que determina es cuánto volumen y cuánto flujo está moviendo el paciente y es que hay que explicárselo, pero de manera sencilla. Si usted le dice al paciente, es que es para ver cuánto flujo mueve su pulmón, ¿qué le entendió? No.
El que va a saber que es flujo, que va a saber que son flujos con el pulmón. Pues no, eso no. Hay que decirle, vea, es que el pulmoncito se abre y se cierra cada que usted respire. Lo que le queremos ver es en las respiraciones suyas cuánto aire usted toma se está quedando en el pulmón y cuánto no, o cuánto moviliza, ¿cierto? Hay que explicarle de una manera que lo entienda. Y una cosa importante es que en las instrucciones previas al paciente hay muchos mitos y muchos errores. Pero de los más importantes que nosotros debemos tener presente es que el paciente sí puede comer 2 horas antes o 1 hora antes de hacerse la espirometría. Lo que no puede es tomar cafeína ni bebidas estimulantes, pues porque el café broncodilata el pulmón. Recuerde que el café, la cafeína es un broncodilatador. Entonces por eso es que no se puede tomar, no es porque le dañe la prueba ni por nada, simplemente porque hace broncodilatación, ¿cierto? Entonces la cafeína, el té, la Coca-Cola y todas esas cosas no se toman siquiera 2 horas antes de la prueba para que precisamente pueda salir con el estado basal del paciente. Pero desayunar sí, simplemente que ese día no desayuna chocolate, no desayuna café, porque toma otra cosa, ¿cierto? ¿Qué más hay que hacer? Que vaya con ropa cómoda, las mujeres que no lleven faja, ni los hombres corbata. Te acuerdas que la corbata acá, eso siempre, digamos así, hace una obstrucción al flujo desde la vía aérea superior, entonces hay que soltarse la corbata. Lo otro es también los broncodilatadores y los medicamentos. Por eso es otro mito. Se les dice, no se puede tomar ningún medicamento. ¿Y el que es hipertenso qué? Si esto aumenta la presión arterial. El que es diabético, eso es un esfuerzo de flujos que a un diabético lo hace desmayar, le hace la hipoglicemia. Entonces, todos los medicamentos sistémicos normalmente sin ningún problema. Lo único que no se puede hacer es que los broncodilatadores. Es lo único que no se puede hacer. Y dependiendo de la acción de los broncodilatadores es el tiempo. Salbutamol, 6 horas antes. Bromuro y catropio, 12 horas antes. Y si son los que son combinados o triple terapia, tienen que ser entre 12 y 24 horas antes. ¿Listo? Eso es lo único que hay que tener, que no puede ponerse el oxígeno 3 horas antes, no usen otras pruebas. En esa no puedo poner hasta el momento y que yo lo vaya a realizar la prueba. Eso es súper importante. Entonces aquí es un cuadrito que habla sobre cómo los medicamentos tienen unas horas específicas para yo poder decirle al paciente que lo suspendan. Pero ojo, son solo los belladores. Y la cafeína, las que toman santinas, son de las otras cosas que ahí están, pues cafeínas retardadas. Pero imagínense ustedes que a uno lo que le da la explicación es el de un consente. Y el consente no tiene idea que es una espirometría. Entonces nunca le explican al paciente qué es. ¿Cómo llegan los pacientes muchachos normalmente? En ayunas, sin tomarse los medicamentos, muertos del frío. Llegan con broncoespasmo porque le dijeron que 3 días sin usar el broncodilatador. Entonces, eso es una cosa muy horrible porque la información no es clara. Pero para eso es que ustedes aprenden, para que ustedes, cuando alguien les pregunte, se digan cómo debe ser y ustedes, digamos, se quite el mito de que hay que suspender absolutamente todo. Y si llega un paciente así, ¿Cómo? pues sin comer, sin los medicamentos, igual se le hace. Sí, hay que hacer eso. Sino que, vean, es que nuestro sistema es muy difícil, porque vean, esos pacientes llevan meses esperando la aprobación de la espirometría. Se la aprobaron, le dieron la información mala y se fue. ¿Usted cómo lo devuelve? Usted no le puede decir, vaya a comer, porque pronto no tiene plata. Yo les pregunto, pero es porque yo no tengo la carga que tienen en muchas partes, que es cada 15 minutos un aspiro. Pero cuando yo la tenía, por eso tenemos una práctica de la empresa que atendíamos 50 pacientes por la mañana, para espirometría, volúmenes y caminatas. Yo les decía, usted vino sin comer, sí, yo no he comido nada, estoy frío, pues claro, el paciente se desespera y dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Va a comer cualquier cosita porque usted va a hacer un esfuerzo. Y yo entro otro paciente y cuando usted termine de comer, lo entra usted. Eso es lo que yo hacía con los pacientes, pero usualmente eso no lo pueden hacer, pues no lo hacen. Lo ideal es que coma algo para evitar eso. Lo otro es que siempre les digo, trajo los medicamentos. Sí, aquí los tengo, tómenselos. Y les explico por qué. Es que eso aumenta la presión y usted sufre la presión, entonces que tomen la pastillita. Los que toman metoprolol, por ejemplo, pues es un medicamento cardíaco, que eso le produce es que les baja la frecuencia cardíaca. Las espirometrías dan taquicardia.
Entonces yo siempre le digo, lo trajo, tómeselo, y en 5 minuticos la entro. Es como preguntar, pero mucha gente no le importa ni pregunta, pero sí se la hace. Otra cosa es, por ejemplo, como vienen, se dice que no puede usar los broncodilatadores, hemos tenido pacientes que vienen de pueblos y han viajado 4 horas, 5 horas, 6 horas. Pues usted sabe que en nuestros pueblos hay unos que son muy lejos. O hay unos que las carreteras no favorecen para que vengan tan rápido. ¿Qué le pasó al paciente? Está sin broncodilatador desde el día anterior y el viaje lo exacerba. Llegó y se broncodilató ahí sentado, esperando el turno. ¿Cómo lo va a devolver? Usted simplemente pone la información en la notica, paciente que se broncodilató antes de realizar el entrada. ¿Listo? Todas esas claridades hay que hacerlas, no es que lo devuelvo, porque hay gente muy mala, terapeutas muy malas, que tienen un corazón muy perverso. Para mí eso es un corazón perverso. Porque si fuera mi mamá, si fuera mi papá, si fuera mi abuelito, yo no quisiera que lo hicieran ellos, ¿cierto? Uno tiene que averiguar la razón, pero los devuelven. ¿Y ustedes saben cuánto se demoran para que les vuelvan a probar una espirometría? Otros 6 meses, ¿cierto? Entonces, por eso hay que tener como todas esas cositas presentes. Y hay que ser un poquito con la mano en el corazón en las pruebas de función, porque las pruebas de función, para uno que las hace, para uno es fácil, pero para el paciente es muy difícil. ¿Qué más hay que hacer? Las instrucciones generales, que es investigar por qué se la mandaron, qué patologías tiene, y lo que se acuerda lo que le dije hace 8 días, si tiene aneurismas, si sufre de neurismas, preguntar cómo, si sufre partos agudos del miocardio, o si ha sufrido, si sufre de disautonomía, de la linfoespasmo, como todas esas cosas que o que si lo acabaron de operar de los ojos hace poquito, ¿cierto? Eso es lo que se indaga. Y enseguida se hace la maniobra, que la maniobra pues la explicación está en los videitos, es como yo les digo, que hay que taparle la nariz, se le dice que tome el aire con fuerza y que lo bote con mucha fuerza hasta que alcance los 15 segundos y que lo resulte. ¿Cuándo finalizo la prueba? La prueba se finaliza cuando técnicamente tenga 3 curvas, aceptables y reproducibles. ¿Y cuántas me tocó hacer? A mí se han 10 o 12. Pero tengo que tener 3 aceptables y reproducibles. ¿Listo? Que es que duren más de 6 segundos en la normativa vieja, más de 15 en la nueva, y que tengan reproducibilidad. Y el número que dice la ATS-LS es entre 8 y 10, pero los espirómetros nuevos dejan hasta 12, 14, a los 12 y 14 ¿listo? Sino que pues uno sí eso se agota. Eso se finaliza cuando ya la tengo. Hay pacientes muy buenas que coge, hizo 3 y ya. De una, broncodilata y entró y hizo las otras 3 y ya. ¿Cuántas alcanza a hacer? 6. Pero hay otros que son 10 a la entrada y 10 por broncodilatador para sacar las 3 aceptables. ¿Cuántas hizo? 20. ¿Cierto? Entonces hay que poner mucha atención a eso. La calibración, todos los equipos de espirometría se tienen que calibrar. Ahora nos estaba viendo un simposio de actualización que hay y decía que ya el Ministerio de Protección Social está haciendo la exigencia de que uno tiene que tener calibrados los equipos y sacar el reporte todos los días y los van a revisar, porque han tenido muchas fallas en las pruebas de función. Entonces, eso es una jeringa de 3 litros y cada equipo se calibra según cómo sea el equipo y el proveedor. Lo que sí es que es con una jeringa de 3 litros. Todos se calibran con una jeringa de 3 litros. ¿Cómo se hace? Entonces, miren, el paciente está sentado con la nariz tapada y la boca en la boca y uno le está dando las instrucciones de cómo se realiza la espirometría. ¿Listo? Cuando se hace en los niños, es preferiblemente de pie, porque los niños sentados tienen muy mala posición, se sientan así, ustedes que se sientan como un borracho. La espirometría uno es con los pies así, no pueden ser cruzados y la espalda tiene que ser recta, pues porque la capacidad pulmonar sea la adecuada. Que los niños sentados siempre se sientan mal, se agarran en la silla, quedan como polvos, entonces es mejor hacerlos de pie para medir su capacidad. Y se hace exactamente igual. Sino que con ellos, por ejemplo, un secretico que nosotros hacemos siempre es que le decimos a la mamá, vemos un niño que viene para el aspiro, entonces le dice a la mamá, ¿ya ha hecho espirometría? No, bueno, entonces usted va a poner en la cuánto. Usted le explica la manipulación. Cuando toma el aire y va a soltar hasta que mezcle el aire, el guante mucho, que le dure por ahí 6 segundos. ¿Listo? Y uno va entrenando la mamá para que el niño vaya entrenando afuera.
porque si no, es muy difícil hacer la prueba, es más complicado. ¿Listo? Entonces hasta ahí vimos lo que era realizar la prueba, vimos que había criterios de aceptabilidad y de reproducibilidad. Ahora vamos a ver los patrones espirométricos. Entonces, con las espirometrías, y esto que quede muy claro porque aquí es donde empieza mucha confusión con las otras pruebas. La espirometría me habla de patrones espirométricos, y los patrones espirométricos son obstructivos, restrictivos y mixtos. ¿Qué pasa con el tema mixto? El tema mixto, dependiendo del neumólogo que lo vea, le da la clasificación de mixto o le da la clasificación de tiene una obstrucción y una restricción. ¿Listo? Y no me dice mixto. Pero mixto se refiere a que tiene un componente obstructivo y un componente restrictivo. A eso se refiere mixto. Entonces, esos patrones espirométricos tienen unas características específicas que las vamos a ver. Entonces, acuérdense que ahora dijimos la relación, ¿qué es lo que me da? La obstrucción, ¿cierto? La relación me dice si hay obstrucción o no hay obstrucción. Entonces, un patrón obstructivo se caracteriza porque tiene la relación B1 sobre capacidad vital forzada disminuida. Pero la curva tiene una característica muy específica y es esta concavidad que hay acá. Miren que una curva normal, la curva que yo les dibujé allá tenía esta concavidad. No, ¿cierto? Entonces, cuando es un paciente obstructivo, él empieza a botar el aire y acuérdense que como el problema del paciente obstructivo es que tiene una limitación a la salida del aire, entonces él empieza a hacer una concavidad acá. Y entre más grande sea la concavidad, más grande es que la obstrucción. Entonces yo desde la curva ya sé que ese patrón es obstructivo. Y la curva volumen-tiempo, acuérdense que los pacientes obstructivos no son capaces de hacer una meseta porque la aspiración de ellos es como es la aspiración de un obstructivo? No, la aspiración como es. ¿Cómo son característicamente los EPOC? No, al contrario. El EPOC es, acuérdense que el EPOC es muy resoplador, es alargado, tiene una aspiración alargada. Esa es la característica de los pacientes obstructivos. Entonces, esta curva que hay acá, miren que no alcanza una meseta, porque el paciente todo el tiempo como se la pasa, como resoplando. Entonces no pienso que los EPOC respiran como acá, se ponen este labio sobre este y resoplan. Esto es lo que les provoca atrapamiento de aire. Entonces, esta curva nunca alcanza meseta, sino que se va sin hacer meseta, porque no es capaz de tener un flujo constante, sino que él se queda botando y botando, pero bota, digámoslo así, a niveles más lentos y más prolongados. Eso se llama expiración prolongada. ¿Listo? Entonces, en la espirometría se ve así. Entonces, la flujo-volumen tiene concavidad y la volumen-tiempo no alcanza meseta. Esa es una característica del patrón obstructivo. En cambio, el patrón restrictivo, acuérdense que el parámetro de la restricción es que la capacidad vital forzada disminuye. Y la característica de las curvas es que son igualitas a las normales, pues se asemejan iguales. Se asemejan a las normales, pero son más chiquitas. Claro, yo tengo menos capacidad pulmonar, ¿cómo me va a salir la curva? Más chiquita, pero me sale normal. O sea, mira, sin concavidad y sin nada, solo que el tamaño es más pequeño. Alcanza meseta, alcanzo pico, las hago, pero son un tamaño más pequeñito que la normal. Todos los espirómetros traen hasta dónde debe llegar el paciente y lo que hace el paciente. Entonces, así como está ahí. Entonces, por ejemplo, el espirómetro me está diciendo esa paciente tiene que hacerla hasta acá, según su talla, su peso y su edad. Pero lo que él hizo fue hasta acá esta boquita, cosa que tiene un patrón restrictivo. Y lo que les decía del patrón mixto, el patrón mixto lo que hace es que tiene una combinación de las dos. Entonces, miren que la flujo volumen es chiquita, pero tiene que concavidad. Y la de arriba es chiquita, pero es alargada. Entonces, eso es un patrón mixto. Tiene una aspiración prolongada y ahí significa que tiene, digámoslo así, un componente de restricción y de obstrucción.
muy característico de quién, de los pacientes con el POC ya muy severo, el POC muy todos los tipos de los pacientes que viven exacerbados, así son las espirometrías. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Saturados de espirometría. ¿Se acuerdan que yo les dije hace 8 días cómo era la lectura de la espirometría? Que la normativa nos decía que empezáramos por la relación para no equivocarnos, de ahí la capacidad de estar forzada, de ahí el 1 para mirar la severidad de la obstrucción, de ahí los flujos y después ponemos ahí alteración ventilatoria, ya si es obstructiva, si es restrictiva, si es mixta, el grado de severidad y si responde o no responde al grado. ¿Listo? Es así para mirar la espirometría. Este es el flujograma. Que ese es el programa que yo les pido a ustedes en las pruebas con. ¿Listo? Entonces ahí, ¿qué dice? Realizó la capacidad vital forzada, ¿cierto? La revisé. ¿Cumple criterios de aceptabilidad? Sí. ¿Logró 3 maniobras aceptables? Sí. ¿3 reproducibles? Sí. Entonces, léala. Pero si no cumplen, ¿qué? Tienen que devolverse a realizar las pruebas otra vez. ¿Listo? Eso es súper importante. El siguiente es un cuadrito para que le tome una foto que lo va a orientar para cuando vamos a empezar a hablar de las espirometrías, de cómo se interpreta. Es el patrón restrictivo, capacidad vital disminuida, el volumen disminuido, la relación normal y los puntos normales. ¿Listo? En el restrictivo, la capacidad vital forzada está normal, pero el resto está todo disminuido. Y se acuerdan que en la espirometría de 8 días nos quedó faltando la severidad. Yo les dije la severidad, pero no les había dado los valores a ustedes, ¿cierto? Entonces aquí están los valores para que les tomen también una fotico. ¿Con cuál vamos a trabajar? Pongan pues cuidado. Les voy a mostrar los dos porque en Medellín se usan los dos. Pero como en casa no puedo utilizar los dos, y porque nuestros pacientes de las espirometrías que yo les traigo son todos del POC, vamos a utilizar este, el primerito. ¿Listo? Que este es de los pacientes con el POC normal. ¿Listo? Entonces, ese primerito es el que vamos a utilizar para las interpretaciones de nosotros. Y los de la severidad de la restricción están allá. ¿Listo? Entonces, con eso vamos a interpretar. Acá les quiero mostrar, como yo les tengo que mostrar todo lo que hay, ya donde ustedes vayan a hacer la práctica, les dicen con qué normativa trabajan. Pero una pregunta con la diapositiva anterior. Sí. Estaba sobre la obstructiva Y la restrictiva. ¿Y si fuera mixta? No, es que cuando es mixta, yo interpreto obstructiva por aparte y restrictiva por aparte. No importa que sea mixta. No importa que sea mixta. Y esto es para mostrarles que las normativas del mundo, no solo lo que la profesora diga, sino que es que nosotros somos regidos por normativas, y por eso es que yo les digo, yo como profesora les tengo que enseñar lo que hay, pero en el laboratorio donde ustedes vayan y trabajen, vayan y hagan la práctica o trabajen también en un futuro, ya les dicen con qué normativas se rigen allá. Entonces ustedes se acuerdan que yo les dije que la curva flujo-volumen, ¿esta qué parte de la curva flujo-volumen? Esta curva me permite mucho evaluar la parte inspiratoria que no se ve, por ejemplo, en otras pruebas. Entonces, ella me permite evaluar una cosa que se llama la obstrucción de las vías aéreas superiores o las OVAs. Una pregunta. ¿Ah? Esto me evalúa las OVAs. ¿Listo? ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que hay personas que, por ejemplo, tienen un bocio o tienen una masa en la tiroides y uno nunca los ha, pues nunca se ha visto, o sea, el médico nunca le ha diagnosticado nada y usted le hace la espirometría y la parte inspiratoria de la espirometría sale aplanada y siempre sale aplanada y siempre sale aplanada, que le da una indicación de que hay un problema en el medio superior. Entonces vamos a ver cómo se clasifica. Entonces, hay una obstrucción intratorácica variable, ¿cierto? Esa obstrucción intratorácica variable usualmente da por lesiones que estén 2 centímetros por debajo del manubrio externo. ¿Dónde es el manubrio externo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo qué?
de carcinoma laríngeo. Y esos pacientes hacen que la fase expiratoria no sea en punta, sino que son como están allá. Entonces, miren, hemos tenido pacientes que esta fase La construcción de las vías aéreas superiores. la curva de encima es así. No. Mire que ya siempre tiene que alcanzar acá y bajar, ¿cierto? Estos pacientes, usted le hace 7 espirometrías y todas las 7 salen. Entonces, eso me está mostrando que mi paciente puede tener un problema a nivel de los bronquios o a nivel de la laringe y una traqueomalacia, que es que se cierra la tráquea. Y ellos hacen esa fase expiratoria hacia añadida. Pero la fase inspiratoria sale normal. Entonces ahí es donde yo digo que tiene una obstrucción intratorácica. Y en esa intratorácica variable hay una mecánica que dice, durante la exhalación, la presión pleural cierra la vía y hay una obstrucción. Entonces mi paciente no es capaz de hacer ni la punta ni bajar como debe de ser de la curva como de uno. Entonces eso es súper importante y salen muy aplanadas. ¿Listo? Pero hay otra que es la obstrucción extratorácica. Y miren que ahí al contrario, ¿cuál se aplanó? La inspiración. ¿Listo? Entonces, esos son por encima del manubrio external y ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver las parálisis de las cuerdas vocales o los pacientes que se han quemado la vía aérea, por ejemplo. Hemos tenido pacientes que uno nunca se da cuenta que se intoxicaron y que se intentan suicidar, que se queman la vía aérea. Pues usted no va a ir con el de todo el mundo, ay, yo lo intenté, entonces tengo aquí quemado. Uno llega y uno se da cuenta cuando empieza a hacer la espirometría y esta parte de aquí sale así plana total. Entonces, una alteración extratorácica variable. Entonces ahí es lo que hay que empezar a hacer chismoso y preguntar. ¿Cierto? ¿Usted ha tenido alguna vez intubado, ha tenido una tristenia, ha tenido alguna enfermedad a nivel de los músculos de la laringe? ¿Cierto? Hay que empezar a mirar por lo que se afecta la inspiración y el paciente no es capaz de hacer la inspiración completa. Entonces acá, la mecánica es que durante la inspiración es que se cierra la vía aérea y el paciente no es capaz de hacerlo. Pero resulta que tenemos otros problemas de mano, digámoslo así. Y tiene las dos. Las dos. Y el otro tiene las dos. ¿Qué es eso? Y eso se llama una obstrucción fija. ¿Listo? Y usualmente en los pacientes que han tenido, por ejemplo, estenosis o problemas post-intubación prolongada o post-traqueostomía o post-daño a nivel de la laringe. ¿Listo? Y hacen espirometrías así. Entonces, esa espirometría que es una espirometría normal para el paciente. ¿Listo? Sino que yo tengo que conocer y decir que el paciente tiene una posible OVA o obstrucción, ya sea fija, o intratorácica o extratorácica. ¿Listo? Entonces, acá la mecánica es que la luz se ordena, tanto la INS como la INS. No se les olvide. Y para evaluar esa, miren que yo no les mostré ningún tiempo no les mostré la probabilidad del tiempo. Les mostré solo cuál. La flujo volumen, porque esta es la que me muestra la inspiración. ¿Listo? Y ya para terminar, hablemos de la otra parte que nos faltó en la espirometría anterior, que es la prueba por broncodilatador. Entonces, ¿en qué consiste la prueba por broncodilatador? Resulta que yo a mi paciente le administro un broncodilatador, sea salbutamol o broncodilatador. Lo espero 15, 20 minutos o 30 o 40 si es bromuro y lo entro y le hago otra organismo. Hago espirometría pre, broncodilato y espero 15 o 20 minutos y vuelvo y lo entro y vuelvo y repito. Tanto en el pre como en el post tengo que buscar espirometrías aceptables y reconocibles. La siguiente imagen no es que yo use salbutamol, no es que yo venda salbutamol en el campo, sino que era la imagen como más de lo que ustedes más conocen, que en realidad es de los mejores que hay. La otra. Y resulta que la prueba por broncodilatadora lo que me dice es: ustedes deben utilizar 4 de salbutamol que equivalen a 400 microgramos
Y si utiliza bromuro de hipratropio, debe utilizar 8 pulgas. ¿Listo? Tanto en niños como en adultos. Entonces, ¿quién utiliza bromuro de hipratropio? ¿Quién utiliza bromuro de hipratropio? ¿A quién se le aplica bromuro de hipratropio y no es salbutamol? ¿Ah? Bueno, uno usa la ley. Y si no usa la ley, ¿a quién se le aplica? Pero bueno, es para pacientes que no tengan Venga, ustedes en sus prácticas clínicas a todo el mundo le aplican salbutamol porque sí. O ustedes no aplican salbutamol. O sea, cuando hacen nebulizaciones, yo se le dicen, a ese no puede ser con salbutamol, hay que hacérselo con bromuro. ¿Por qué? ¿Ok? para pacientes que tengan taquicardia. Para los pacientes que tengan, no por dolor de cardia y no taquicardia. Por eso no les dije taquicardia. Pero a esos pacientes que digamos tienen problemas cardíacos, uno sí se les puede aplicar si trabaja bajo la fórmula de Tanaka. No, pero eso se le está aplicando 8 pus, 4 pus de salbutamol. 4 pus de salbutamol significa que la frecuencia cardíaca se va a elevar y sobre todo en el que no está enseñado, porque la espirometría, el salbutamol no es solo para que sea respiratorio, el salbutamol es para todo el mundo que haga la prueba, sea respiratorio o no. Entonces, cuando es cardíaco, esos pacientes o un joven que tenga, por ejemplo, taquicardias sinusales, ahí es el que aplica el bromuro del hipratropio, por eso es que se da las alternativas. O como dice el compañero, que se alérgico al salbutamol. Que yo no creía que había pacientes alérgicos al salbutamol, pues a mí casi se me murió un paciente, porque yo no le creía. Él me decía, yo le decía, lo veo con salbutamol. No, yo soy alérgico a eso, un pelado joven. Y yo le decía, nadie es alérgico al salbutamol. Y yo le decía, yo se lo aplico y si cualquier cosa, bueno, le hago una nebulización. Si se le muere el muchacho y lo pago. ¿Por qué? Lo cogió, apenas broncodilaté con salbutamol, llevábamos 2 pus. Y empezó con una tos, hizo broncoespasmo, y era tos y tosa, le dio vómito, eso fue una cosa impresionante. Y era un pastor casi muy grande. Entonces, acuérdense, prueba por broncodilatadora, paciente con salbutamol se hacen 4 pus, no son 2, no es 1, 4 pus de salbutamol, que equivalen a 400 microgramos. Y si es con bromuro, 8 pus de bromuro. ¿Por qué se hacen 8 de uno y 4 del otro? ¿Por qué? Porque el bromuro es un coayudante. ¿Ah? Porque el bromuro es qué? Es un coayudante. No, por los microgramos, miren que se mide más poquito. Miren que un pus de este equivale a 20 y el de este, uno solo equivale a 100. Entonces, para que pueda quedar con una buena carga equivalente, hay que hacer. Porque la salbutamina es un broncodilatador parecido a salbutamol, también lo puede usar, sino que en nuestro medio no se usa porque es que la salbutamina sí le sube la frecuencia cardíaca por el mundo. Los efectos de la salbutamina no son tan buenos, digamos, y para hacer 4. Por ejemplo, en salbutamina, cuando la hemos tenido que utilizar porque una vez hace como 5 años, hubo un problema con el salbutamol que las EPS no le estaban dando, sino que les vendieron salbutamina barata. Entonces, todas las EPS usaban todas las clínicas había salbutamina. Y una hacía con eso que tenía que hacer sobre el escudo, porque el paciente no aguantaba. Era demasiado delicado. Profesor, si tenemos algún paciente sin ninguna patología, un paciente joven, iniciaríamos con el salbutamol. Sí, sin patología, sin salbutamol. todo el mundo es salbutamol. Listo. Todo el mundo es con salbutamol. Entonces ahí sí, ustedes van a tener siempre presente, salbutamol para todo el mundo 4 pus. Pero si me llega el cardíaco, ya sé que no es salbutamol ni no. Si me llega el jovencito de ahora taquicárdico, póngale mejor bromuro para que evite una taquicardia central y le provoque un paro ahí. Entonces, porque eso literal, la frecuencia cardíaca lo lleva a unos a un disparo. Entonces, uno tiene que
las cosas, ¿cierto? Eso me va a proteger. Y aquí viene, pilas con esto. La prueba postbroncodilatadora se considera positiva cuando el B1 y O, la capacidad vital forzada, aumentan al menos 12% y 200 mililitros en la normativa 2005. Apunten eso, por favor. Que apunte, siempre. Prueba postbroncodilatadora es positiva si el B1 y O, la capacidad vital forzada, aumentan 12% y 200 mililitros en la normativa 2005. En la normativa 2019, solo un aumento del 10% en esos dos parámetros ya es positivo. Pues acuérdense, 2005 tiene que haber un aumento del 12% y 200 mililitros en el 1 y O capacidad vital forzada. En la 2019 hay un aumento del 10% en el 1 y O capacidad vital forzada. Con estos dos ya hay una respuesta positiva al broncodilatador. ¿Viste? ¿Por qué los dos? De aquí en adelante tienen que interpretar con los dos. Porque claro, los sitios de práctica donde ustedes van, hay donde utilizan esta normativa, utilizan esto. ¿Viste? Ustedes tienen que aprender con eso. ¿Viste? Entonces todos los ejercicios que hagamos, la prueba postbroncodilatadora, la vamos a interpretar con la normativa 2005 y con la normativa 2009. ¿Listo? ¿Qué es lo más importante que deben tener en cuenta acá? Entonces, si yo le digo a usted que aumenta 12 y 200, ¿qué significa? Que tiene que ser las dos. Que Tiene que tiene ser que las contar los dos. Y aquí dice P1 y O. ¿Qué significa? Que pueden ser los dos o puede ser solo uno. ¿Cierto? Lo mismo acá. Aquí es un aumento del 3% en los dos. Ahí no le piden mililitros, le están pidiendo solo por porcentaje. Que son casos y con eso terminamos. ¿Quiénes exponen hoy? ¿Usted le toca ocupar? Caminata de niño. Después que descansen, ahorita vamos a hacer el taller.